El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Ella se puso muy triste, pero debido a su juramento El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desaidar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una charola. Se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Acabamos de proclamar el Evangelio de Marcos, que nos narra precisamente en su forma más sucinta el martirio de Juan Bautista, cuya fiesta celebramos hoy. Ya nos queda claro que la predicación de Juan el Bautista precisamente es la predicación auténtica de un profeta. Aquel profeta que predica la libertad, que predica la verdad, que predica la justicia y que ante todo y sobre todo es capaz de anunciar al mundo todo lo que va en contra, en este caso de Dios y de los valores después del Evangelio. Juan el Bautista, siendo precisamente ese profeta que une el primero con el segundo testamento, el que precede a Jesús tanto en su nacimiento como en su muerte, pone de relieve que la honestidad y la verdad brotan del corazón y no solamente de la apariencia y no solamente de los propios juicios. El profeta se manifiesta como tal por su modo de hablar, por el estilo que caracteriza su predicación. La palabra no lo es todo, pero ya es capaz de manifestar el sentido de una presencia incómoda, pero ineludible, con la que todos deben contar. El profeta se manifiesta como tal, también y sobre todo con las opciones de vida que lleva a cabo. De este modo demuestra que ha percibido que el tiempo en el que vive es precisamente aquel en el que Dios le llama a ser para los otros una entrega absolutamente generosa, que es capaz
de anunciar la transformación del mundo, adheriéndose precisamente a los mandamientos y a Dios. No se puede sustraer de esta llamada. Debemos estar conscientes que el profeta recibe una vocación también, recibe un llamado. Y por eso hoy la iglesia conmemora el día de la muerte de Juan Bautista. El 24 de junio pasado celebramos el día de su nacimiento. Es el único santo, obviamente después de la Santísima Virgen María, del que se celebra su nacimiento. Y el Evangelio de la misa de hoy nos relata su martirio, que fue fiel hasta dar la vida, la misión recibida de Dios. Si en los momentos difíciles se hubiera callado o se hubiera mantenido al margen de los acontecimientos, se habría librado de la muerte de la cárcel de Herodes, se habría librado de ser decapitado. Pero Juan Bautista no era como una caña que se mueve con cualquier viento, fue coherente hasta el fin de su vocación y con sus principios. La sangre que derramó Juan nos da un ejemplo de amor y firmeza en la fe y en la valentía de fecundidad. Solamente quien verdaderamente le reconoce a Cristo Jesús como su Salvador es capaz de dar la vida por él. Solamente que se ha encontrado con Cristo Jesús como el Mesías, como aquel que es el esperado de todos los tiempos, es capaz de entregar su vida. San Juan tenía presente la advertencia del Señor al profeta Jeremías, que recuerda la primera lectura de la misa de hoy. Juan lo dio todo por el Señor, no solo dedicó todos sus esfuerzos a preparar su llegada a los primeros discípulos que tendría el Maestro, sino que dio la vida misma. La elección desde el vientre de su madre le hace capaz precisamente de dar la vida por aquel que le ha elegido y a quien Juan Bautista elige hoy. San Juan siente que su obligación es denunciar la situación irregular de Herodes con la mujer de su hermano, y a pesar de tratarse del rey, no por eso calla, y eso lo lleva a la muerte. Pero debemos reconocer que son pocas las personas a que el Señor les pide un testimonio de fe dando su vida en el martirio. En cambio, nos pide a todos la entrega de la vida en el cumplimiento fiel de nuestro deber, en el amor para con Él, en la caridad para con los hermanos y en vivir en la verdad, en el trabajo, en la lucha por ser siempre coherentes con la fe cristiana. La fortaleza de Juan y su vida coherente es para nosotros un ejemplo a imitar. Él fue el precursor del Señor, no solamente con su nacimiento, no solamente con su palabra, sino también con su vida y con su muerte. Consumió su vida al servicio de las exigencias del plan de Dios. El servicio al plan de Dios impone dedicación total y entrega de la propia vida si es preciso, pero el servicio a la dedicación al plan de Dios sobre todo requiere amor, requiere fidelidad, requiere verdad, requiere apertura al Espíritu de Dios. Si imitamos el ejemplo de Juan en los acontecimientos diarios, muchos de los que nos rodean se podrán convencer por este testimonio sereno, de la misma manera que muchos se convertían al ver la valentía del precursor. Pidamos hoy pues al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San Juan Bautista, que nos dé también a nosotros la fortaleza y coherencia de poder dar la vida, poder dar testimonio del amor de Dios y profesar nuestra fe.